hasta el día que estamos, ¿no es cierto?, viviendo, pensando también un poco lo que decía Tonka, se nos empieza a acabar el tiempo. Yo creo que no se nos acaba el tiempo, creo que vamos a seguir en estado de emergencia, digo, emergencia social y política por un tiempo más. Tenemos que acostumbrarnos a que el paciente va a seguir en la sala de emergencia en el hospital por varias semanas más. Esto no se va a acabar mañana y después va a haber una recuperación larga. El proceso constituyente, si ocurre, va a tomar 2 años. O sea, nos vamos a tener que preparar para un país bastante distinto al que estábamos acostumbrados por el tiempo que viene, con niveles de polarización, pero también con niveles de violencia. Creo que la violencia, en cierto modo, llegó para quedarse en muchas dimensiones. En muchos lugares ya estaba. O sea, para muchos chilenos esta violencia ya existía, en las poblaciones ya existía. Entonces, que nos sorprendamos porque llegó al centro de Santiago es también un poquito un insulto para mucha gente que tenían estos niveles de violencia en las poblaciones hace ya bastante tiempo. Pero va a ser la tónica por el tiempo que se viene. De hecho, mi preocupación principal es que si no paramos la violencia ya, no vamos a poder tener plebiscito en abril. O sea, si hay este nivel de violencia en abril, van a quemar los lugares de votación. ¿Tú crees que podría ponerse en riesgo la posibilidad de llegar a votar ese día? Pues yo espero que no mantengamos estos niveles de violencia para abril del 2020, pero si se mantienen estos niveles de violencia, en Valparaíso no se puede hacer una elección hoy. Y la respuesta, Patricio, para frenar esos niveles de violencia, si es que tenemos la fuerza policial completamente sobrepasada, con un ejercicio político que todavía la ciudadanía no logra empatizar con él? Uno de los problemas que tenemos es que la gente no cree en Carabineros por todos los problemas que ha tenido Carabineros, porque ha respondido mal, porque tiene problemas de legitimidad, porque hay violaciones a los derechos humanos, y por lo tanto Carabineros no va a poder ser legítimamente quien frene este tipo de violencia. Luego vamos a tener que necesariamente, o sea, si lo que tienes en tu casa es un tanque y un Yaris y el Toyota Yaris no te funciona, pues vas a tener que sacar el tanque, y eso es lamentable y es muy peligroso, pero la única forma de frenar esto, si no para solo, y es difícil pensar que esto puede parar solo, pero si no para solo, vas a tener que sacar a los militares a la calle. Entonces, ¿está diciendo que está en riesgo la democracia, entonces? No la democracia, porque lo que puedes hacer es un gobierno de unidad nacional que gane esta legitimidad y que pueda decir, pues para poder tener paz social, primero necesitamos orden público. Sin orden público no podemos ni siquiera tener un plebiscito. De hecho, lo decía Patricio en un tuit hace poco rato, un gobierno incapaz de imponer orden y carabineros deslegitimados resultará en un gobierno de unidad nacional con militares imponiendo orden público. La gente los va a recibir con aplausos cuando salgan a la calle a quitarle el control al lumpen y a los narcos. ¿Estamos ya en ese momento, tu juicio? Yo creo que no. O sea, todavía tenemos la posibilidad de salir de esto de otra forma. Es difícil, lo veo bastante difícil. Llevamos 6 semanas y la violencia continúa, siguen quemando cosas. Entonces, si Carabineros no está legitimado para poder imponer el orden, necesitamos que alguien imponga el orden para luego poder empezar a construir este acuerdo del que hablaban Lavín con Vidal. Pero ese acuerdo no se va a poder imponer en las calles si siguen quemando y siguen saqueando. ¿Qué dice don Genaro inmediatamente después, Tere, con la posibilidad que plantea Patricio Navia en que en el futuro cercano militares nuevamente van a estar en las calles para restablecer el orden? Yo creo que ese es un mal escenario y lo creo improbable. Mi impresión es que todos estos procesos sociales, y Patricio es un tipo muy culto en el conocimiento de ellos, parten con un entusiasmo y luego los va comiendo el miedo y los va comiendo la infiltración del lumpen. Del narco. Y entonces la sociedad empieza el que miraba con entusiasmo esto, empieza a mirarlo con temor, y ese temor va a ser un factor, a mi juicio, que va a ir aislando a este mundo violento. No hay diferencia en los calificativos. Esto está en toda la historia de las luchas sociales, la historia del socialismo. Federico Engel llamaba en la lucha de clase en Francia, la hez de la sociedad. La gente decente va reaccionando en contra de la hez de la sociedad. Y eso es el saqueo, eso es la violencia, eso es impedir el diálogo. Yo espero que eso aísle el cuadro, pero para eso la gente tiene que saber que el gobierno no tiene letra chica en la propuesta de que hablaban Lavín y Francisco Vidal. ¿Cómo se aísla la violencia cuando la proporción de fuerzas es tan brutal?
desde los que ejercen la violencia versus la ciudadanía? Bueno, la sociedad va creando... Sin entrar en el mismo espiral de violencia, claro. digo. Pues, si nosotros no restablecemos esto, lo que vamos a tener van a ser brigadas de choque de lado y lado. Claro. Y eso es lo más siniestro que le puede pasar a una sociedad. Sin duda. Y en consecuencia yo creo que aquí declaraciones como las que he citado, de gente que llega y dice, cuidado, aquí vamos camino al fracaso de la protesta y de las demandas. ¿Por qué? Porque lo que se ha obtenido es bastante importante. Claro que sí. Es una nueva constitución, es una mejora sustancial de las pensiones. En consecuencia, yo veo que la sociedad, porque estos son periodos muy intensos, yo creo que en un plazo de unos 30 días esos sectores van a estar muy aislados. Tere. A ver, yo soy gran admiradora de la concertación, por lo tanto parto por eso, pero hay algunas cosas en que estoy en total desacuerdo con lo que dice Genaro. Primero, es que dice que el problema de que las cosas continúen así es que se va a dar la siguiente disyuntiva, o izquierda o derecha, y que caer en la derecha sería una cosa tremenda. Yo no he dicho eso. Asociando, o eso se te entendió, Genaro. Ya no sé. Está bien. Eso dio la sensación que esto era uno de los riesgos, era este. Entonces a mí ya eso me parece un poco mal. Después, lo otro es que tú dices, se han ganado cosas, ¿no es cierto? Se han ganado cosas buenas, qué sé yo, aumentaron las pensiones o se está evaluando la forma de ver cómo se aumentan las pensiones y cuestiones que satisfacen de cierta manera demandas sociales. Yo creo que nada de lo que ha pasado es bueno, ni siquiera este resultado. Tenemos una parte importante de la población pensando que lo que se ganó, o que hay cosas buenas que salieron de esto. Yo quiero decirle a esa parte importante de la población, que no es poca, que no se ganó nada, que quienes van a ganar de aquí en adelante no van a ser las demandas sociales. Hoy día fueron a lo mejor demandas sociales. El día de mañana ya se instauró la idea de que por la fuerza se consiguen más cosas que de otra manera. ¿Y quiénes se van a imponer? No van a ser los ciudadanos de a pie, van a ser las fuerzas más organizadas y más violentas, el más peligroso. O sea, por ejemplo, ¿quién va a ganar? ¿El Sename o los universitarios? ¿Quién va a ganar? ¿Los trabajadores o los organismos tipo CUT, que representan a muy pocas personas? ¿Quién va a ganar? ¿Los que quieren un estadio seguro o las barras bravas? Bueno. ¿Quién va a ganar? Entonces yo creo que cuando se ganan cosas en estas circunstancias, no se gana. A largo plazo no se gana. Bueno. Va a ganar el que tiene más poder de organización, el más peligroso, y casi siempre esos son minorías. Entonces yo invitaría a las personas mayores o a quienes están con una visión más optimista de lo que ha pasado, a ponerse muy firmes, si es que tienen hijos, si es que tienen parientes, qué sé yo, en hacer ver esto. Sí, que en el largo plazo esto es muy peligroso, y en el mediano plazo quizás. Sí. Sí, dale. Sí. Yo respeto absolutamente todas las opiniones, pero no me gusta el mundo de blanco y negro. Chile es mucho más que estadio seguro y garra blanca. Chile es mucho más que izquierda y derecha. Aquí hay un espacio común de gente de distintos niveles. No sería un buen ejemplo, es lo que hemos visto aquí, esta discusión entre Vidal y Lavín. Y claro que es un buen ejemplo. Y en consecuencia, la idea de que estamos en un mundo de blanco y negro, respeto tu opinión, pero creo que desde el punto de vista del debate y desde el punto de vista del desarrollo futuro del país es nefasto. Ya, pero perdona, eso Teresa. déjame contestar. Sí, contesta, Déjame contestar. Sí, contesta. Para que no pase lo de ayer. No, yo no he dicho en ningún minuto eso. De hecho, justamente lo que estoy diciendo es que personas comunes y corrientes están de acuerdo o piensan que, sin estar de acuerdo con la violencia y con muchos de los métodos, piensan que se sacaron cosas buenas de acá. Y yo estoy advirtiendo de un peligro. Yo no he hablado acá de derecha e izquierda. De hecho, los problemas de las pensiones no son problemas de derecha o de izquierda. Los problemas de bajo sueldo no son problemas de derecha o de izquierda. Estamos hablando justamente de algo común. Bueno, yo creo... Yo no, digamos, está bien. es que es importante no caer en ese tipo de cosas. Está bien que tú no estés de acuerdo conmigo, pero no que interpretes arbitrariamente lo que yo he dicho, como por ejemplo que estoy describiendo un mundo entre blanco y negro. Estoy describiendo un camino que creo que empezamos a transitar y que espero se revierta, que es el camino de conseguir las cosas
a través de medios que no son legítimos. Eso. O sea, yo creo que hay consenso que el fin no justifica los medios, que es un poco hay un consenso común. ¿Ah? El fin nunca justifica los medios, la violencia nunca se justifica, pero la hemos tenido presente. Y finalmente lo que apuntan es que esa pedagogía de que a través de la violencia se pueden conseguir cosas está presente en el sistema. No sé, Pato, pero ¿cómo se corrige eso? Porque está esa educación cívica o incívica, ¿no es cierto?, de que a través de la violencia se han conseguido esas cosas, pero hay una responsabilidad del sistema político de decirle, ¿sabe qué? Independiente que eso haya sido así, no es lo que una democracia aspira. Muy breve, pero la violencia es un hecho social de la historia. O sea, la Revolución Francesa, que generó un ideal moderno de igualdad, fraternidad y justicia social. Que se llama el periodo del horror. Bueno, ese. sí, pero la democracia... Que consiguió exactamente lo contrario de lo que estaba en su inspiración. Sin duda, es un periodo de horror, pero es un hecho histórico y es un hecho social que en las tensiones que ocurren en distintos tipos de sociedades se generan este tipo de crisis que muchas veces tienen elementos de ponerse de acuerdo y también tienen elementos violentos. Entonces, ¿crees tú que hay unas condiciones creo tales? Que es un hecho social. No sí, creo que sí, sea, eso es indiscutible. La pregunta es, ¿cree que las condiciones de Chile o del país justificaban hechos de esta naturaleza? ¿Tú crees que las situaciones de pero por último se explicaban, como tú podrías decir, el Estado de Francia en la revolución, previo a la Revolución Francesa? ¿Te parece parecido al Estado de Chile actual? Mucha gente podría compararlo, claro, por supuesto. Yo digo objetivamente. En el sentido de las desigualdades entre una monarquía y un pueblo completamente abandonado. Pero ¿te parece que hay lo que ocurrió, creo que es un hecho social. Lo que ocurrió. Es que eso, es indiscutible. Claro, yo creo que para el análisis, sobre todo después de 40 días, debemos partir de ahí. Sí. Lo que ocurrió. Bueno, ¿qué se hace a partir de ahora? Para mí es la pregunta desde el primer día, digamos, ¿qué se hace ahora? Pero la situación se ha ido degradando, se ha ido, la verdad, que echando a perder cada vez más. ¿Pueden contestar, Pato? Y lo decía, quiero simplemente tomar una frase. Lo decía el dirigente de los camioneros, Sergio Pérez. Nos quedan 5 milímetros de democracia. Yo soy un poco más optimista que los de los 5 milímetros. Creo que tenemos una democracia un poco más sólida, pero efectivamente se desataron los demonios y los vamos a tener que volver a amarrar, y eso no es fácil porque sí existe ese precedente de que si no te gusta el gobierno que ganó democráticamente, pues sale a romperlo todo y puedes eventualmente forzar a ese gobierno a que haga cosas distintas a las que prometió y a las que prometió y legítimamente ganó con esas promesas. Pero bueno, eso ya pasó, ahora el paciente está en el hospital, está en una situación crítica, y ponernos a discutir sobre las consecuencias de este precedente, supongo que lo tendremos que hacer eventualmente después. Por eso, a mí nunca me gustó el lema de por la razón o la fuerza, porque ahora pues demostró la calle que por la fuerza supera muchas veces a la razón. Sergio Vitar, que fue citado acá, siempre decía que el lema de Chile debía cambiar a por la fuerza de la razón, que me parece que tiene mucho más sentido, y a lo mejor la constituyente puede, si es que llega a votarse, puede hacer eso. Ahora, sí me parece que tenemos que separar dos cosas que es muy importante. Y una es la paz social y la otra el orden público. Ambas cosas son muy importantes. Y decir que sin paz social no va a haber orden público es una falacia. Efectivamente, en el largo plazo necesitamos paz social para que haya orden público. Pero no vamos a poder empezar a construir esa paz social sin que primero nos pongamos de acuerdo en algunas cosas básicas, como por ejemplo el orden público, para poder realizar este plebiscito y una campaña para ese plebiscito. Eso es fundamental. Antes de poder empezar a construir esta nueva democracia, necesitamos tener un plebiscito, necesitamos tener elecciones, y para eso necesitamos algún tipo de orden público de tal forma que la gente se pueda sentir segura en las calles. Eso ahora no está pasando en Chile. Es un problema de la legitimidad de nuestro sistema del que tenemos que hacernos cargo. O sea, puede venir una turba y se toma Canal 13. Eso podría pasar. Pero me permites, mira, voy a salir de la condena moral porque la verdad es que, insisto, esto no tiene nombre. Y en consecuencia los saqueadores tiene que llamarlos por lo que son. Es delito común. Pero si yo miro fuera de la condena moral la historia de Chile, y lo he planteado en distintas oportunidades, aquí el país desgraciadamente cada 30 años tiene un cambio de la república. Y ese cambio normalmente ha sido violento. Los 3 decenios terminaron en la guerra, casi la guerra civil del 59. Después vino la República Liberal,
terminó en la guerra civil del 91. Una guerra extraordinariamente violenta. Durísima, claro. El saqueo de Santiago al día siguiente de la derrota de Concón y Placilla fue feroz. Nació ahí la República Parlamentaria. La República Parlamentaria terminó en un caos que duró casi 5 años. Dictadura de Ibáñez, República Socialista, en fin. Entonces yo lo que digo es que desgraciadamente, y aunque no me guste, el país está enfrentando una de estas crisis, de estos quiebres. Hoy día Ignacio Walker hablaba en el Mercurio, un quiebre geológico. ¿Y cómo Chile salió en las oportunidades anteriores que usted nombra de esas crisis? Salió bien. Salió bien. También en la ¿Pero del qué aplicó? 73. ¿Qué fórmula aplicó? Bueno, porque también ocurrió una situación lo del de crisis. 73, sí, yo no vine a discutir el 73, No, pues, pero tengo tú tengo estás una hablando de la diferencia. historia, pues, Tengo por una eso te diferencia. Tengo una diferencia. ¿No? Yo tengo un concepto muy crítico del 73 y tú uno muy favorable. No discutamos sobre eso porque... No, pero también tú describes una situación, yo tampoco quiero ponerme a defender eso, pero tú describes que ha habido muchas circunstancias críticas en las cuales se resuelven finalmente e inevitablemente casi con violencia. Sí, es decir, entonces, la historia de Chile... ¿Por qué a veces sí, a veces no? La historia de Chile está marcada por periodos como de 30, 35 años en que hay estos quiebres muy dramáticos. Y yo creo, desgraciadamente, que aquí murió una forma de la República. Ajá. Murió la República de la Concertación, por ponerle. Claro. Y va a surgir algo nuevo. Mi punto es que si somos inteligentes, Pero, Genaro, si hay buena voluntad, si surge podemos algo sí, nuevo, ¿por qué cada 40 años vuelve a pasar lo mismo? Entonces me da la impresión de que no surgen cosas tan nuevas y No, cada pero 40 surgieron- años volvemos a tener las mismas crisis. Patricio, surgieron formas políticas distintas. Pero los comprendes que la problemas- República Liberal no tiene nada que ver Si no somos capaces como república de superar esas crisis violentas cada 30 años, entonces no surge algo nuevo. Tenemos el mismo problema. Sí, pues suena como surgió- un destino trágico, así como que no hay Sí. nada que pudiéramos hacer que evitara la próxima crisis, Surgió- el próximo estallido de violencia. Bueno, tú tienes que surgió después de la crisis del 20, hay un periodo de anarquía y después vamos a tener 43 años, que es la República del 25, que es muy... Hay 8 presidentes de la República que se suceden unos a otros, de distintos colores políticos, el crecimiento del país es bien. Entonces, no es que me guste, yo preferiría que nuestro progreso fuera lineal. Claro. Pero el progreso lineal en la historia no existe. Y la esclavitud, por ejemplo. Entonces, También ahora, es un proceso que eso fue- es una cosa que fue- yo creo se ha ido transformando en la historia. que nos va a complicar. El problema es cómo abaratamos el costo de la salida. ¿Cómo? ¿Cómo Bueno, cree yo creo usted? que hay buenos síntomas. A ver, ¿cuál? Voy a ser, a lo mejor, demasiado optimista. Creo que un buen síntoma fue el Acuerdo Nacional para el... Porque yo no lo había visto desde el Frente Amplio, incluido con el coraje de gente como Boric, gente de los distintos, con la excepción del Partido Comunista, pero un acuerdo. Creo que esta agenda social, acordémonos que estas reformas venían demoradas por meses de meses. Bueno, a lo mejor las vamos a sacar en 15 días, como en el año 24, ¿tú te acuerdas? Con ruido de sable se salió desde la creación del sistema de pensiones, en el fondo, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que si nos ponemos de acuerdo en eso y a continuación caminamos hacia una posición de hastío y condena al saqueo, a la violencia, a la destrucción de Valparaíso, a la destrucción de los barrios, claro, yo creo que podemos salir. Pero súper rápido en eso, porque digo, hay condena a la destrucción, pero me da la impresión de que si le decimos a los que están destruyendo, sabes, condeno lo que haces, no los va a convencer mucho para que sigan, para que dejen de destruir. Cierto, ¿no? pero los podemos aislar. ¿Cómo? Porque la gente va a llegar y va a reaccionar diciendo, estos tipos están destruyendo todo lo que yo más quiero. Pero sin fuerza pública. No, pero es que no. ¿Cómo? Es que perdón. No te pregunto, ¿cómo? No, perdón. No hay Estado de Derecho sin fuerza pública. Ya, ¿cómo? Pretender de que podemos vivir sin carabineros es una utopía infame, porque Ya. eso significaría dejar la ciudad abierta al saqueo. Ya, pero ¿qué conducta tendría que tener hoy, en las circunstancias actuales, Carabineros, por ejemplo, para aislar? Que suena bacán, yo estoy súper de acuerdo contigo. Yo creo que sería lo óptimo. Carabineros, es decir, ayer hemos tenido también cosas positivas. La declaración de Human Rights Watch es inteligente y es equilibrada. Dice, aquí se han cometido abusos de derechos humanos, pero no hay una política sistemática de violación de los derechos humanos. Y a continuación
reconoce la existencia de una cantidad enorme de cientos de saqueos y también de 1.900 miembros de carabineros que han sido objeto de... A propósito de lo que usted está comentando y acá lo que estábamos conversando, queremos compartir con ustedes las imágenes del hotel, ¿verdad? El hotel de la Serena, sí lo estamos viendo. Esto es el Hotel Costa Real de La Serena. Como para ponerle... Porque les propongo ver un poco en silencio para luego comentar, o no sé si Pablo, tú querías comentar, por favor. No, adelante. Hay algo, Tonka, importante también mientras vemos estas imágenes, que a esto se agregó una imagen muy impactante que son los mismos saqueadores, ¿no es cierto?, vándalos, sobre unas sillas como de playa, ¿no es cierto?, tomándose algo mientras se incendiaba el hotel. O sea, había también ya, o sea, no solamente esta situación que es súper dolorosa, porque obviamente aquí hay el trabajo de muchas personas, sino también ya una señal de que esto se fue de las manos. Y no sé cómo lo observas tú, Pato, con respecto a esa imagen que también impacta, ¿no es cierto?, a todo el país. Pues la percepción general es que sale gratis salir a romper cosas y salir a quemar cosas. Y mientras se mantenga esa percepción, la gente va a salir, o va a haber gente que va a salir a romper y a quemar cosas. Mientras el lumpen crea que es gratis salir a destruir, va a salir a destruir. Tenemos que ponerle un punto final, y va a tener que ser un punto final con fuerza, con el legítimo uso de la violencia por parte del Estado. ¿Cómo se hace eso? Porque la verdad es que Carabineros ha estado en la calle. Yo lo partí sugiriendo al comienzo. El problema de Carabineros es que ya no tiene credibilidad, la gente no lo respeta, la gente le va a pegar a Carabineros. Sí. Carabineros también le dispara a la gente y le saca los ojos a las personas. Entonces, Carabineros tiene un problema de legitimidad. ¿Qué es para ti la legítima violencia? Dijiste? La legítima violencia es que se restablezca en Chile el Estado de Derecho. Y me da la impresión de que Carabineros no lo va a poder hacer. O sea, tiene que ser con presencia militar. Me da la impresión de que va a tener que ser un gobierno de unidad nacional con presencia perdona militar. Que te interrumpa, pero yo creo que acá hay un relato en torno a Carabineros. No quiero decir que no se han cometido abusos o excesos, porque es absolutamente imposible que no se produzcan. Si acá nos ponemos todos a combo, seguramente va a haber uno que va a agarrar una cámara y le va a pegar al otro. Estoy diciendo que la gente le pega a Carabineros. Si yo en Estados Unidos, si yo en Nueva York me acerco a un policía a pegarle, el policía saca la pistola y me dispara. Y te mata. Sí. Ya, entonces, dicho eso, yo creo que acá hay un discurso, o sea, todo el mundo usa esta palabra, aislar, que a mí me parece fantástica. Yo quiero entender qué significa. Porque si yo tengo, por ejemplo, un evento, esto yo lo dije desde el minuto 1. Cuando ocurrió, creo que fue el 18 de octubre, cuando ocurrió este asunto del metro, no era el momento para marchar por la situación, por el ambiente, porque después no se iba a controlar el asunto. No era el momento para invitar a marchar. Cuando tú tienes una fiesta universitaria, por ejemplo, en la que se producen 2 violaciones, tú no dices, la fiesta fue pacífica porque la mayoría de la gente no estaba en esa onda. Aunque hayan sido 2, ya dejó de ser pacífico. El fenómeno no se puede aislar uno del otro. Entonces tú después tienes una fiesta universitaria, la semana siguiente ocurre lo mismo. ¿Qué hace una persona, una autoridad me incluyo los políticos, razonable? Dice, se suspenden ciertos actos hasta que no podamos garantizar. ¿Qué ocurrió acá? Una especie de, a propósito de lo ocurrido en el metro, una especie de fomento permanente, medios de comunicación incluidos, de una situación carnavalesca. Y hoy día entonces hay que aislar, pero hay que aislar con un discurso sobre Carabineros en el cual nadie, primero dándole una credibilidad absoluta a un informe que yo no puedo negársela ni dársela, pero un informe que se hizo en 20 días, oyendo solo una parte, y por lo tanto para mí no tiene el carácter de un dogma. No estoy diciendo que sea falso, que todo lo que aparece, no lo sé, pero no le darían la condición de dogma y de verdad oficial, como se la dan mucho. Quiero pedir solamente un paréntesis para volver justamente a lo que plantea Tere, porque estamos viendo estas imágenes, le estamos poniendo cara también a los chilenos que lo han pasado tremendamente mal, en diferentes aspectos, en diferentes niveles de la conversación. En esta oportunidad vamos a ir con ese hotel y justamente Rocío Barraza, periodista de Canal 13 allá en La Serena, está con el barman que tú ves en la imagen, que está tremendamente impactado con lo que está viendo. Los saludamos y atentos a la conversación de ustedes allá en La Serena. Así es, Tonka, estamos con don Carlos Carvajal, durante 21 años trabajó en el Hotel Costa Real, lo vamos a saludar, sabemos que no ha sido una buena mañana, no ha sido una buena jornada, don Carlos lo hemos visto bastante afectado.
Sí, obvio, ¿no? Pues, los hechos bastante vandálicos, bastante complicados, bastante feos. La verdad que no hay palabras para describir todo este tipo de maldad que hace la gente. La verdad que no cabe en mi mente pensar que haya gente tan maldadosa en la vida. Sinceramente, me siento muy afectado porque nos están destruyendo una fuente de trabajo. Somos 40 personas, 50. Es un hotel muy bonito, que por ende llevo 21 años ahí y no me quiero ir nunca de acá porque me han dado las condiciones para trabajar y hacer lo que a mí me gusta. Entonces, todas esas cosas son las que me duelen mucho, ver cómo se destruye algo que es bonito para la ciudad, algo que se le está entregando al turismo, algo que ha sido conocido a nivel mundial. Y eso nosotros estamos muy acongojados con esto, muy tristes, la verdad que nosotros es muy triste todo. Dígame nomás. Don Carlos, primero mandarle mucha fuerza, no solamente a usted, a todos los trabajadores del hotel, porque nos imaginamos que esto debe ser muy fuerte, no solamente por las imágenes, sino emocionalmente por lo que significa el trabajo para ustedes. ¿Usted esa noche estaba, no estaba? ¿Cuándo se entera del tema, ¿no es cierto?, de este destrozo? Cuéntenos un poco cómo se sucedieron los hechos. Bueno, nosotros estábamos atendiendo a los pasajeros que estaban llegando en esa hora, porque es ahora que regresaban al hotel, porque ya después no podían salir. Porque nosotros les decíamos, les aconsejábamos que no salieran por lo que pasaba afuera y que podía pasar algo. Y teníamos gente en el bar, yo tenía gente en el bar y había gente en el comedor también. Y habían pasajeros que estaban arriba. Y la verdad que hubo un momento dado que tan de sorpresa que empezaron a golpear muy fuerte y la verdad que no tuvimos tiempo de hacer nada porque empezaron a golpear y lo que hicieron fue botar las puertas y empezar a tirar piedras para adentro y al final de cuentas ya tuvimos que pescar lo que teníamos en mano y irnos, y los pasajeros subieron a su habitación, algunos que pudieron salir, no sé cómo salieron, pero se pudieron salvar, pero a ellos no les pasó nada, a nosotros personal tampoco no nos pasó nada, pero porque nos tuvimos que salir del hotel, si no nos quedaba otra cosa que hacer eso, entonces eso es lo que realmente pasó. Y la fuente de nuestro trabajo tuvimos que dejarlo ahí, ¿qué le podíamos hacer? No podíamos quedarlo. Sí, me imagino que usted lo veía por televisión, como nosotros lo estamos viendo ahora como una noticia, y uno se impresiona, pero algo muy distinto debe ser vivirlo en primera persona. Hay algunas personas que han contado que han podido dialogar, otros que no. ¿Usted cree que estas personas querían dañarlos directamente a ustedes o solamente al mobiliario del hotel? ¿Cómo lo puede relatar usted desde lo más personal, como primera persona que vivió una situación así? Mire, la verdad que, primero que nada, quiero mandarle un mensaje a mis amigos en Chillán que me han llamado por lo sucedido, porque trabajamos mucho tiempo allá y tengo muy buenos amigos. Y la verdad que esto para mí es algo muy doloroso, muy demasiado doloroso. Yo no creo que haya sido en forma personal hacia los dueños, no lo creo. Esto es un hecho vandálico nada más, con gente que quiere hacer no solamente lo han hecho aquí, lo han hecho en toda la ciudad de La Serena. Si Serena está aquí, el Ministerio de Educación que está al frente también le hicieron mucho daño. Entonces, en todos los hoteles, entonces imagínese usted, como yo serenense que soy, viví mi vida, mi trayectoria que tengo, se la debo a La Serena. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es ver mi ciudad como está, parece un fortín, no me siento grato, me siento muy penoso, me siento muy triste. Y ver el hotel como está en estos momentos, le digo sinceramente, lo que vimos anoche, la verdad que ahí era no sé, la verdad que no hay explicaciones. Tengo sentimientos bastante fuertes, una impotencia terriblemente grande, no poder hacer nada. Y la verdad que no se podía hacer nada. Ahora estamos todos acá, todos estamos esperando entrar para poder ayudar, a levantar, a limpiar y dejar todo y revisar qué es lo que podemos rescatar y así, ¿vale? Pero que aquí somos una familia y ellos son una familia bastante buena, son excelentes personas, la familia igual es maravillosas personas, y nosotros como compañeros de trabajo somos una familia también, porque este es nuestro hogar, nuestro segundo hogar.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tenemos que estar al lado de ellos en este momento, pero sí, estos son hechos solamente hechos vandálicos, gente que se le está dando la chance de hacerlo en la noche. Ahora, ¿quién soy yo para poder decirle que hagan esto, que hagan esto? No sé, no está de mis manos, no está de decirle, aconsejarle a quién, no. Ojalá que puedan hacer algo para que esto se pueda solucionar y se pueda terminar, este tipo de cosas. La verdad que me siento muy mal, la verdad, me siento muy mal. Me fue muy difícil anoche aceptar eso, diferí toda la noche, no, fue muy fuerte, lamentablemente. Usted ha estado, por lo que nos contaba Carlos, desde hace 21 años, entiendo eso, es más o menos toda la existencia, ¿no es cierto?, de este hotel. Es parte no solo de su vida, sino que usted también al final, después de tanto tiempo y en un mismo lugar, es parte del inventario, pero también uno lo vive como en una familia, con las personas que trabajan, bueno, son personas con las que se crean lazos, hay mucho cariño. ¿Cómo lo están enfrentando como grupo? Porque estábamos viendo unas imágenes en que usted recorre ahí el lugar y se toma la cabeza, realmente impactado. ¿Cuáles son los sentimientos que tienen? Yo imagino que no solo hay pena, también hay rabia y miedo, ¿no? Impotencia más que nada, yo creo, porque no puede hacer nada. ¿Qué se puede hacer si lo he hecho ya estaban? No podíamos hacer nada. No sé, ¿para qué recoger un plato si hay 20 platos más rotos? Entonces, yo le digo sinceramente, fue una cosa, algo bastante doloroso para nosotros como trabajadores, porque sabiendo cómo es el hotel, sabiendo lo que es el hotel, sabiendo lo que entrega el hotel al turismo, a toda la gente, al extranjero, eso a nosotros nos afecta mucho. Gracias a Dios que hemos tenido una buena recepción. En la parte mía me han llamado mucha gente, clientes que yo tengo que vienen al bar, que son muy asiduos al bar, porque son gente conocida, son gente de mucho respeto y gente del extranjero que también viene y estoy seguro que van a empezar a llamar. Y esto, que se va a levantar, sí se va a levantar, porque esta gente sabe muy bien que hay que levantarse, hay que seguir trabajando, hay que seguir tirando para arriba y este hotel se debe al turismo, se debe a la gente y nosotros lo debemos de ellos y ellos tienen que venir. Y yo creo que vamos a salir adelante y vamos a surgir y esto, ojalá que no vuelva a ocurrir lo que pasó anoche nomás. Ojalá que se tomen medidas, que ojalá que pueda esto protegerse un poco más, yo creo. La verdad que no sé, eso no depende de mí ya. Claro. Don Genaro, sí, pregúntele a don Carlos. No, yo solo decirle, don Carlos, que tengo la más absoluta solidaridad con usted y con la ciudad de La Serena. La solidaridad no va a parar el saqueo de hoy día en la noche. ¿Ah? La solidaridad no va a parar el saqueo y el incendio de hoy día en la noche. Estoy de acuerdo. Pero tampoco, no sé cómo lo para. Lo que sí yo digo es lo siguiente, de que la experiencia indica que estos hechos empiezan a fortalecer lo que se llama el partido del orden y el partido del miedo. Y ese partido se empieza a organizar. Lo vimos en el mayo del 68 en París. A los 2 meses a los 3 meses se llamó una elección. La citó Pompidou. Y yo te puedo explicar tremendamente. por qué se fortaleció ese partido del orden. Porque aquellos que tenían la responsabilidad de ejercer el orden no tuvieron la valentía de asumir esa responsabilidad. A menos que el Estado, que el gobierno ahora salga a ejercer ese orden, ese partido del orden, ese partido del miedo se va a fortalecer. El partido del miedo y el orden se fortalece cuando el Estado es incapaz de asumir su responsabilidad. ¿Pero qué quieres decir tú que en Chile, qué es lo que nos pasa entonces? Aquí no hay fuerzas que lleguen y digan esto está mal, no hay fuerzas que lleguen y digan nosotros vamos a ganar la próxima elección. No. Acuérdate tú que en el año 1968, cuando Pompidou llamó a la elección, el Partido Comunista bajó un 25% su votación, los socialistas un 50% y las fuerzas conservadoras subieron. Ajá. ¿Por qué? Porque la gente en su desesperación empieza a buscar quién le dé orden. Y yo en ese sentido hago un llamado a la gente de izquierda que conozco, de que esta brutalidad, si no la condenamos, nos va a causar un tremendo daño. Solamente agradecer a don Carlos. Don Carlos, lo vamos a dejar ahí para que pueda seguir, ¿no es cierto?, con su actividad, mandarle un gran abrazo. Mucha fuerza a toda la gente que trabaja en el hotel, mucha fuerza a su familia
Y también agradecer, ¿no es cierto?, a nuestro periodista y a la radio. Mi Radio. Rocío. Rocío. Barraza está con nosotros ahí. Sí. Muchas gracias. Gracias, don Carlos. Un gran abrazo. Fuerza, fuerza. Nos quedamos entonces para volver con el llamado a la izquierda. Por favor, Tere. Te encuentro toda la razón, es un llamado a la responsabilidad. Creo que la concertación además lo fue. Estoy totalmente de acuerdo con Pato en el sentido que la solidaridad y la empatía, que generalmente la mayoría de los seres humanos expresan, no sirve para nada, o sirve para poco al principio, pero en realidad sirve para poco, y es necesario empezar a hablar. Digamos, hay que salir de eso. No porque alcanza, con no el alcanza a parar el espectáculo. próximo incendio. Sergio. Está bien. La mayoría de los seres humanos no somos psicópatas, ¿ya? Y empatizamos. La mayoría, los psicópatas son excepcionales. Entonces, cuando tú tienes espacios televisivos o espacios de medios de prensa o qué sé yo, es importante salir de la empatía, partir de la empatía evidentemente, pero salir de ahí para llegar a una solución concreta. Entonces Gerardo, es una persona responsable, estuvo en muchos cargos importantes, perteneció a la concertación, un movimiento político que yo considero respetable y que lo hizo más o menos bien. Está bien. Entonces yo le pregunto, como justamente... Más o menos, bien. Bueno, o bien. Está bien, no, está bien. la verdad que ahora encuentro que es perfecto. Pero cada día es más favorable. No, ya, pero a ver, tú dices, tú dices que evidentemente en un Estado de Derecho tiene que haber fuerza pública, estamos totalmente de acuerdo. Después dices, hay que aislar. Mi pregunta es súper simple, ¿cómo? Pero ¿cómo en concreto? No me digas poniendo acá los buenos y acá los malos, sino que cómo, físicamente, técnicamente. Perdón que me meta en la conversación, pero lo hemos conversado durante el resto de la mañana. Hemos hablado de gestos políticos, de abrir una mesa mucho más amplia de la que ha existido hasta el minuto, de hacer sentir parte a todas las fuerzas sociales Los que en una reunión. no tienen ningún interés en entrar a esa mesa. Por supuesto, pero si la mesa de negociación social, si esa mesa pudiese hacer un llamado público a detener todo este proceso. La mesa puede hacer un llamado a detener el saqueo. Puedes pedir. Entonces, la única solución vas a parar el saqueo con llamado. Yo por principios no puedo pensar que la única solución o que la última solución posible a este conflicto que tenemos es la incorporación de las Fuerzas Armadas una vez más en la calle. Eso. No, pero han hablado claramente del exceso. Yo pregunto cómo se aísla nomás. Yo creo que el empoderamiento de Carabineros es básico, pero eso para empezar. Ahora, si tú crees que juntándose todos los políticos que ya tienen poca credibilidad para mirar a la gente y decirle, oigan, no hagan más esto, niños. O sea, si tú tienes en tu casa una fiesta, yo tengo hijos, varios hijos universitarios algunos, y he estado en situaciones en las cuales la cosa parte bien y a las 2 horas o a la hora tú tienes una manga de borrachos gritando una garra brava, ahí, 150 personas, 200 personas. ¿Tú crees? Y por supuesto que he cometido la estupidez de ir a hacer un llamado al orden. Entonces aparezco yo y les digo, niños, por favor, hay vecinos, no griten. ¿Tú qué crees que resulta? ¿Y entonces qué haces? La fuerza pública. Llama a la fuerza pública. Disculpen, a propósito de la fuerza pública, No, está se van hablando inmediatamente, de se van. violencia profunda, pero queremos compartir con ustedes otras imágenes que hablan de otra capa de violencia que es parte de los chilenos o que se vio reflejada en estos últimos días, como lo que pasó en el mall de la Dehesa. Lo vio don Genaro. Tere, vamos a compartir ese pedacito de video con esos dichos. ¡Ándate tu población de mierda! ¡Roto con... Todos delincuentes que vienen a nuestro país a hacerlo pedazos. Esa enfermedad que nos estaban haciendo ustedes. Compadre, yo estudio, trabajo y más encima me puedo manifestar. Así que mejor que se calladito. ¡Ándate de acá! ¡Ándate de acá, de mierda! Bien, esto se produce en la Dehesa y la verdad es que es una situación que ocurre el fin de semana, luego se alarga, pero además esto se agrava mucho más cuando un ciudadano toma una pistola, ¿no es cierto?, en estado de ebriedad y dispara. Entonces, estamos también frente a una situación que va desde la violencia de los saqueos a este tipo de violencia también que está haciendo que se enfrenten chilenos contra chilenos. Y eso, Pato, ¿cómo lo adviertes tú con respecto a lo mismo que estamos hablando?
Yo creo que el problema es que devengamos en un país de enemigos. Chile en algún momento fue un país de enemigos y creo que lo que tenemos que evitar es caer de nuevo en eso. Ahora, naturalmente tenemos que buscar espacios de diálogo, pero no le vas a decir, oiga, ciudadano saqueador o ciudadano con pistola, por favor, sentémonos a conversar. Primero tienes que establecer el orden público y luego nos podemos sentar a conversar todos respetándonos entre nosotros. Pero si yo aquí me paro y te voy a tirar un vaso de agua porque siento que lo que estás diciendo tú no corresponde, pues se acabó el espacio de diálogo. Entonces, antes de poder tener un espacio de diálogo, tenemos que tener... ¿Y cuál es orden concretamente público. tu solución? Pues mi solución concreta es que debiésemos tener una policía que funcione. La vamos a tener que reformar, pero entre hoy y ese momento tenemos que sacar a las Fuerzas Armadas. Genaro, tú dijiste aislar y todavía no entiendo qué significa. Pero solamente que le hizo la pregunta, Pato. O sea, tú dices que hay que sacar a las Fuerzas Armadas. Entonces, a mí me encantaría que fuera una policía que pudiera poner el orden, pero dado que la policía tiene problemas de legitimidad, es altamente cuestionada por las formas como hizo esto y no da abasto, me parece que la única solución posible ahora es un gobierno de unidad nacional que saque a los militares a la calle. No me gusta esa solución, no me parece que ¿En qué condiciones saldrían los militares a la calle según tu visión? ¿En qué condiciones? Pues, digo, si van a llegar a si pueden cambiar las leyes con 2 o 3 días para llegar a estos acuerdos sociales de pensiones y de otras cosas, pues también puede cambiarse la Constitución para permitir que las Fuerzas Armadas estén en la calle garantizando el orden público. Sí. Es lamentable, no me gusta como solución, pero si no hacemos eso, Sergio, vamos a tener saqueos e incendios todas las noches. Tú te sientes devastado frente a... Yo te voy a hacer una pregunta. Te veo como devastado frente a la propuesta y yo creo que es algo que a nadie le gusta, pero la pregunta, es que digamos, la tuya que es apagar es un el fuego poco con benzina, cándida, pues. ¿Ah? Perdóneme. Sí. Que creo que es apagar el fuego con benzina. Entonces, ¿cómo? ¿Con llamados? Sí, pero me permite votar. No, me permite. Mi sensación es que hay que votar todos los caminos infinitamente que se hagan caricaturas. Uno no es un ingenuo y en consecuencia los llamados son importantes, pero no son suficientes. La alternativa de llevar a los militares a la calle tiene muchos inconvenientes. Entre otras cosas que los militares no quieren ir a la calle. ¿Y por qué no quieren ir a la calle? Así es. ¿Y por qué no quieren ir a la calle? Porque ellos sienten, para hablarlo crudo, que la derecha los traicionó y que cuando sacaron las castañas con la mano del gato, que eran ellos, después fueron a Punta Peuco y nunca nadie les... Entonces los militares dicen, no, señores, este es un problema de ustedes. Estoy haciendo una interpretación libre, pero cuidado, los militares no quieren ir a la calle. Segundo lugar, respecto a Carabineros, seamos francos, el informe de Human Rights Watch, que está hecho por un tipo muy respetable, Vivanco es un tipo muy respetable, es un tipo que ha tenido una confrontación brutal con el presidente Álvaro Uribe de derecha, brutal con Maduro. Lo que ha dicho Bush, me parece... Con Bush en su momento. Sí, claro. Sí. Entonces, en consecuencia, ¿qué es lo que él dice? Él distingue la paja del trigo, porque lo que señala lo más aberrante son dos cosas. Son los perdigones, que son un uso indiscriminado de un arma no letal, pero que ha sido indiscriminada en términos muy complicados. Y lo segundo, que es gravísimo, es que se refiere a violaciones a los derechos humanos ocurridos con personas que estaban detenidas. Es decir, no es que Human Rights Watch diga, ustedes no pueden estar en la calle. Sí pueden estar en la calle, pero de acuerdo a los protocolos. Pero ustedes no tienen derecho a llegar y a meter a un conjunto de niñas, o hombres o mujeres, desnudarlo y ponerlo en cruquillas. Y no menciona la responsabilidad política que le asigna a los, valga la redundancia, políticos. Pero ¿cómo se aíslan? Genaro, yo no quiero pelear, yo quiero que tú me respondas nomás. ¿Cómo se aísla? Mira, esa es la duda. Dos cosas. La primera, Human Rights Watch dice una cosa que es interesante. Dice, no tengo evidencia de que aquí hay una política sistemática de violación de derechos humanos. Con lo cual no está acusando al gobierno de que llegó y dijo, aquí, procedan. No. Yo creo que es interesante leer estas cosas. ¿Y qué es lo que plantea? Una reforma policial. Ahora, tú me dices, ¿cómo se aíslan? Bueno, muy sencillo. Don Carlos, de nuevo, hay cientos de miles de Carlos cada día. Yo, por razones ando bastante en taxi, no me meto en conversaciones con los taxistas, pero le digo, ¿cómo está el confesionario? ¿Qué le dicen aquí? Y yo les puedo decir que en los últimos 10 días
he notado un cambio absoluto en el confesionario. ¿Y dónde va el confesionario? El confesionario al principio era, mire, la verdad es que esto es correcto. Yo no tengo posibilidad de jubilarme, la situación de mi padre, la situación de salario, la injusticia, las clases de ética, la colusión, todo un conjunto de cosas muy duras. Hoy día, ¿qué es lo que veo? Esa gente dice, mire, si se acuerda una nueva constitución y se acuerda una mejora salarial rápida y viene el acuerdo de pensiones sin letras chicas, yo lo único que quiero es paz. Genaro, solamente para que darle la palabra a Tere lo aísla la propia gente. Genaro, lo que pasa es que pensando... ¿Tú estás llamando a la defensa personal? No. Yo estoy diciendo que, por ejemplo, no, si estamos de acuerdo, cuando tú tienes a Insulza, a Núñez, a Viera Gallo, a Vitar, a mí, a una cantidad de gente, te encuentro toda la razón. Si la pregunta es, ¿cómo aíslas en la calle? La condena. En la sociedad, con condena. La sociedad lo condena. O sea, coincides con... Perdón. Coincides con Sergio. ¿En qué? En que en el fondo todo se soluciona si es que estamos de acuerdo en hacer una condena unánime. No, pues no me atribuyas un buenismo del cual no soy parte. Pero estás diciendo buenista. Lo que digo, ya, escuchemos a Gonzalo un minuto. Lo que digo es que la persona... No, yo creo en la conversación. Finalmente en la sociedad hay un consenso mucho más amplio, sólido, respecto de esta situación de extrema violencia, de destrucción que hay en la política. Aquí una vez más lo que está fallando es la política. Si finalmente uno dice apoyo a Carabineros, eso me pone en una posición. Entonces hay otro sector que dice yo por ningún motivo digo eso. Y lo que necesitamos es dos cosas que hay que hacer en simultáneo. Un acuerdo, si eso es lo que hay que hacer. Sí. Es un acuerdo por la paz que implique dos cosas. Una, empoderar a la policía respecto de su acción, respecto de la delincuencia y el vandalismo, al mismo tiempo que le fija el límite claro respecto a los derechos humanos y que todos se pongan detrás, cosa que esos vándalos o esos delincuentes, los que están causando tanto destrozo en la calle, tanto dolor, ¿no es cierto?, en todas las ciudades, que ya, yo me imagino lo angustiado que está todo el mundo cuando va al centro de su ciudad, en San Antonio, en Valparaíso, en Puerto Montt, en todo Chile, y ve ese nivel de destrucción, ese nivel de angustia, necesita una solución. Y Gonzalo, para agregar algo, solamente, por otro lado, estas dos personas que han disparado, dos personas que, ¿no es cierto?, lo que pasó en Reñaca, en la calle, y lo que pasó también en la calle, que no pasó en el Mall, en la calle, en la dehesa, hay que dejar en claro que también... Pero ahí hubo una condena unánime. Y por eso que no hay ninguna duda respecto de que cometieron delitos y que tienen que juzgarse. Hay condena unánime, no hay dos posiciones. El problema es que respecto de esta violencia a la que estamos apuntando ahora, ha habido diversidad de opiniones, ha habido un quiebre en la política. Se ha fragmentado. ¿Puedo volver a una condena unánime? Atención, don Genaro quiere hablar. Yo creo que hay una condena casi unánime que va de sectores del Frente Amplio que están pagando duramente. A Boric le acaban de quemar un local, en las redes sociales cómo lo tratan, hasta la derecha. Ahora, mi impresión... Y así nos ha ido, con la violencia. ¿Dónde está el CASI para que le ponga nombre y apellido? ¿Qué falta en esta porque condena yo creo total? que hay sectores de derecha, que les gustaría que esto generara grupos de autodefensa. Pero no grupos de vea el blanco y negro. por eso. Bueno, pero estoy diciendo que hay algunos sectores de derecha que les gustaría que esto fuera autodefensa. ¿Y por el lado de la izquierda? Pero por supuesto que hay algunos que creen... Usted dice que esto llega hasta el Frente Amplio. ¿Quiénes quedan más allá? Yo creo que el Partido Comunista ha jugado muy torpemente. Y que el Partido Comunista merece ser condenado por esto. Cuando digo condenado, desde el punto de vista político. No, el Partido Comunista sabe perfectamente bien que el ultrismo, porque para eso habría que citarle las frases completas de Lenin, de Engels, de Marx. ¿El ultrismo a qué conduce? Conduce al triunfo del partido del orden. El infantilismo revolucionario. El infantilismo revolucionario. Tú hablaste de empoderar. Exactamente. Y en consecuencia, yo, creo sinceramente que estos grupos van a ser crecientemente condenados por la ciudadanía. Y eso les va a quitar cualquier apoyo. Genaro, sí, perdón. Perdónenme, no quiero dejar pasar lo que hemos conversado acá. A mí me parece muy delicado comenzar a ver tan cerca la entrada de las fuerzas de orden a
a la calle nuevamente. Y lo digo porque, y he sido enfático y lo he repetido varias veces, creo que el mejor ejemplo de una situación muy similar a la que ha vivido Chile es Ecuador recientemente. Una de las líneas de acción de Lenín Moreno, el presidente, fue hacer una mesa muy grande, parecía, y lo digo en chiste, parecía la mesa del T-Club. Era gigante, muchísima gente se incorporaba a esa conversación. Esa conversación en Chile aún no llega. Y es una señal también comunicacional, es una señal de ¿No una metáfora? A ver, estoy contando los hechos recientes de un país que no está tan distante de nuestra realidad, que logró un acuerdo, que logró detener los niveles de violencia que estaban también haciendo temblar la democracia en ese país. Yo creo que las instancias democráticas en nuestro entorno aún existen. Yo no puedo dejar correr la irracionalidad libremente. Si bien existe un sector de la población que está actuando irracionalmente, que está incendiando todo, no puedo dejar de creer que la gran mayoría de la población chilena quiere lo mismo. Y ahí yo sumo sectores de la izquierda y sectores de la derecha. Por lo mismo, cuando hablan tan rápidamente acerca de la incorporación de los militares a la calle y de un gobierno de unidad, me viene la sensación de que ya es mejor bajar los brazos y que se acabó el juego político. Pero para entender, tan dramático, que decía Pato, no es dramático, ese acuerdo no llega, no alcanza a llegar a este grupo de personas que no desean los acuerdos. O sí, a ver, cuéntanos. Súper simple. Sientas a todos a la mesa. Hoy día en la noche igual va a haber saqueo. Digo, tú vas a ir a buscar a los saqueadores y los vas a traer a la mesa, te van a quemar a ti. Hay saqueadores que no están dispuestos a conversar y a esa gente necesitas ponerle orden. O sea, la gente que quiere conversar, pues todos se sientan. Y eso tú lo separas automáticamente, obviamente, de todas las demandas y no tiene nada que ver. ¿No? Están quemando iglesias, están destruyendo propiedad, están quemando pequeños locales. Querían quemar Costanera Center. Digo, esa gente no está con ganas de conversar. Pero los queman. Pero no es la gran mayoría del país. No, ¿estás de acuerdo? A eso le tienen que aplicar el orden. Pero está demostrado, pero yo creo que está demostrado que la fuerza policial no es capaz en este minuto de controlar justamente no tiene respaldo esas político. expresiones. Si ese es el punto, no tiene respaldo político y yo creo que también tiene problemas operativos. Tiene de capacidad operativa. Imagínate después de 5 semanas lo que significa el desgaste de esa fuerza policial. Bueno, reconocieron lo han reconocido, ellos mismos se han visto sobrepasados. ¿Y entonces qué? ¿Me permite? Yo creo que yo personalmente creo que hay una herramienta, de hecho creo que es una herramienta que se podría utilizar y que es este proyecto de ley que mandó ayer el presidente Piñera. ¿De cuidar de los espacios críticos? Para la infraestructura crítica. Sí. Me parece que ese es un paso. Y eso liberaría 1.600 carabineros. Claro, una señal de que yo unidad, creo que es más importante la señal y la presencia que el efecto concreto. Pero claro, uno ve la reacción y de alguna manera lo dejan bastante horquillado, porque le dicen, no, pues usted ya tiene, lo hemos conversado acá, le dicen, usted ya tiene las herramientas para hacer esto. Tiene esa atribución. Tiene que declarar estado de emergencia. ¿Sabe qué? Sí. Nos interesa mucho conocer la opinión de don Genaro, porque Pato dijo que estaba de acuerdo con el proyecto. Usted nos ha dicho si está de acuerdo o no, dónde ve el punto y la diferencia. Su respuesta en breve, porque antes se está llamando... Leo Castillo.